gracias por la invitación a hacer LARC. Me pidieron un par de consejos para editores principiantes sobre las contratapas, o contracubierta, o cuarta de forros, o contracarátula, creo que también se dice en algún país, todas las formas están bien, que es este espacio que todos conocemos y hemos leído muchísimas, probablemente, el texto de atrás, que es un espacio increíblemente estratégico, al que casi todo el mundo llega cuando está mirando un libro, hojeándolo, por casualidad, en la casa de una amiga, en la librería, en la biblioteca, y que puede, por supuesto, determinar una lectura, una compra, una elección. Y que es incluso más estratégica cuando, lo que es muy frecuente hoy, los libros están retractilados o con el plastiquito que por supuesto impide hojearlos, enterarse por uno mismo. Es un espacio, entonces, un paratexto súper importante, y que siempre comunica incluso cuando está vacío. Por ejemplo, cuando está vacío, cuando no hay nada escrito, comunica que este es un libro de otra época, este es un libro viejito, antes se escribía mucho menos ahí. Comunica también, por ejemplo, que son clásicos, que no necesitan presentación, como García Lorca, por ejemplo, poeta en Nueva York, ¿sí? O una editorial que tiene su público, su prestigio muy consolidado. O comunica también, por ejemplo, aunque cada vez menos, que es poesía. Esta de la editorial Antílope. Muchas colecciones de poesía no tienen texto de tapa porque consideran que explicar la poesía es complicado. Es como, no sé, contar el tenis por la radio, por ejemplo. O también puede ser que un libro no tiene nada atrás porque no compite en la librería. Por ejemplo, este es del gobierno regional de Aysén, en el sur de Chile, no un libro que no se vende, un libro institucional, y bueno, o lo leo o no lo leo, pero no me tiene que convencer, ¿sí? Pero veamos cuando sí se tienen que escribir un par breve de recomendaciones. Los textos de contratapa son un tipo muy jodido de texto, porque tienen que lograr algo muy concreto, muy preciso, y además para lo cual hay muchísima competencia. Y ese algo es, elígeme a mí, no al de al lado, o elígeme a mí, no te vayas a TikTok, no te vayas, qué sé yo, a hacer otras cosas. Su función es hacer que el paseante no siga de largo, es atrapar, llamar la atención, concitar interés, de alguien que tiene cientos de opciones. Como dije, es hacer que alguien te elija a ti, o más bien, por supuesto, que elija tu opción, que le dé una oportunidad a esa obra que tú elegiste presentarle al mundo. Suelen tener o adoptar la forma, o varias al mismo tiempo, de textos informativos, resúmenes, breves análisis críticos. Pareciera que son breves análisis críticos, pero no lo son. Son textos publicitarios, es publicidad, es marketing. Eso es un espacio de promoción comercial. Y su objetivo es la persuasión, seducir y vender. El problema es que los libros no son salchichas, no son tan difíciles de vender, o hay una tradición de no venderlos quizá con los mismos trucos que la publicidad de la comida, por último. No le podemos poner, qué sé yo, gran fuente de proteínas, satisfacción garantizada, o quizás sí, pero deberíamos estar muy conscientes de qué promesas como editores estamos haciendo ahí. ¿Qué ponemos entonces? Depende de la obra, por supuesto, pero la persuasión no funciona si el halago es demasiado descarado o improbable, del tipo la mejor novela del milenio al infinito y más allá, etc. Porque como todo texto comercial se lee con sospecha, ya estamos acostumbrados más bien a que siempre nos están tratando de vender cosas, buenas y malas. Así que mejor ponerse en el lugar de que estamos presentándole una amiga a otra amiga, un amigo a otro amigo, como decía Roberto Calasso.
Y quieres, por supuesto, que se caigan bien, que se hagan amigos entre ellos, para que después podamos salir los tres juntos. Entonces resaltas las mejores virtudes de uno al otro, pero no todo ni todo al mismo tiempo, sino destacando lo mejor, por supuesto, y tratando de que tu amigo antiguo no se aburra demasiado, no se latee ni se ponga celoso. Preparé unos recordatorios con altísima tecnología, un par de frases para recordar estos consejos. La primera es la siguiente: frases como Legos. Idealmente este texto va a aparecer en muchos lugares, ojalá salga reproducido en las redes, en la prensa y en internet, se va a quedar un montón de tiempo. Y ojalá también no los escribimos para nosotros, sino que ojalá para que se copien, para que lo copien, para que alguien lo repita. Por lo tanto, podemos ayudar a esa gente que quiere o debe repetir estas frases para explicar el libro, creo yo, haciendo más frases cortas que se puedan combinar, ensamblar, que hace un ladrillo, ¿sí? A eso me refiero con Legos. Otra recomendación bastante obvia: no lo cuentes todo, ¿no? Por ejemplo, esta es una novela de Claudia Hernández y el texto es cortito, muy cortito, pero dice muchísimo, pero no lo cuenta todo. En general lo cuenta más bien cosas del principio y unas frases más bien vagas. La trama nunca importa demasiado en realidad, es más unos cuantos elementos resonantes y el resto persuasión. Mejor no resumirla completa, diría, ni adelantar conclusiones con las que quizás los lectores no van a estar de acuerdo. Otra cosa bien importante, creo, es escribirla con un tono que no desentone. Es decir, el estilo con que se escribe una etapa no debería contrastar demasiado con el tono de la obra. No se puede ser medio cómico o muy ligero si el tema es trágico. Pero también, esta es como la misma recomendación, pero al revés, aunque parezca una contradicción, creo que hay que contener la tentación de imitar el estilo del autor, porque bueno, nosotros no somos el autor. Esta otra, algún cliché tranquilizador. ¿A qué me refiero con esto? Si te salió una frase redondita, resonante, muy buena, tampoco es tan terrible, sino que es bastante habitual, sumarle otra completamente cliché, tipo probablemente el mejor, la crítica ha dicho, ha sido traducido a 1.000 millones de idiomas, asombroso, portentoso, envolvente, cautivante, sorprendente, etcétera, etcétera. Porque el punto con los clichés es que funcionan. En algún lado recóndito, muy profundo de nuestra mente, igual hacen su trabajo. Y son parte del género, son parte de lo que uno espera encontrar ahí, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hacer una historia del crucigrama, a nadie le extraña, uno lo espera, y es más bien reconfortante que atrás te digan que este libro cuenta la fascinante, súper fascinante historia del crucigrama, por supuesto, ¿no? Tampoco hay que ponerse tan mesurado. Se entiende que uno va a exagerar mucho. Dos en una. No a las sábanas y no se justifique. Con no a las sábanas, ¿qué me refiero? No duda que todo esto es cierto y muy importante, ¿no es verdad? Pero si ese montón, siendo el déficit atencional realmente una característica de la época, sea breve. Si necesita 30 líneas en un libro de 14 por 21 para explicar todo lo que quiere decir, adivinen quién necesita un editor. Ustedes. Y lo otro, no se justifique, me refiero a lo siguiente. Muchos editores son además críticos literarios o no siempre publican, no siempre lo que publican a ellos personalmente les gusta mucho.
y se sienten también con el prurito de matizar, de explicar la razón de que estén publicando tal libro en particular. Y entonces tienden a poner cosas como, bueno, es una obra menor, tanto más cuanto que, etcétera, por aquí, ¿verdad? Me parece que... No me parece, no lo hagan. Hay muchos otros lugares, momentos para eso. Es un gesto un poco impúdico, es una demostración de poder, y los autores, sobre todo si están vivos, con toda razón, pueden sentirse no demasiado apoyados. Otra cosa, aunque es una práctica que tiene muchos defensores, la de pedirle al propio autor que escriba su texto de contratapa, en el entendido de que es quien mejor conoce su obra, a mí no me parece, no se la pediría, no me atrevería a pedírselo. Me parece un poquito humillante, quizá, sobre todo en la parte del cliché maravillosa, increíble, mejor que ninguna, y porque es nuestro trabajo. Yo diría, presentar el modo como elegimos presentar una obra al mundo es de la esencia del trabajo editorial, ¿sí? Y sobre los blurbs o breves recomendaciones firmadas por escritores u otras personas que uno busca y pide, también unos cuantos consejos: variedad o diversidad, sinceridad y fama. Con variedad me refiero a que ojalá, si hay varios firmados, que no sean todos del mismo círculo, del mismo grupito, porque el amiguismo, por supuesto, devalúa el valor de la recomendación. No sean como James Ellroy, el que mostré al principio, el gran escritor de novela negra norteamericano, que alguna vez hizo un blurb que decía: lea este libro, y era una novela negra de su mujer. Un poco audaz. La segunda recomendación era sinceridad, que por supuesto, ojalá que el que sale firmando algo realmente lo piense, o que al menos suene verdadero. Y el tercero, donde decía fama, me refiero a que tu abuelita puede ser un súper genio literario y como crítica, pero lo ideal es que el presentador, quien recomienda, sea más famoso que el recomendado. Así funciona la lógica de avalar un texto ajeno, ¿sí? Es bastante obvio. Solo para terminar, porque ya hablaba mucho rato, esto es como ya el máximo del recordatorio. No solo el texto de tapa, sino todo lo demás, todos los elementos visuales, gráficos, simbólicos y literarios que ponemos en las tapas, en conjunto sirven a este triple propósito, que es responderle al eventual posible y ojalá lector y lectora estas tres cosas: de qué se trata esto, más o menos a qué se parece y quién te lo recomienda, ¿ya? Eso era. Muchas gracias por escucharme. Cuídense, por favor. Chao.